Y bien, uno va recorriendo con la mirada las cosas que van ocurriendo, las cosas del pasado. El 28 de agosto de 1997 yo presentaba mi renuncia a Canal 7. Hace muchos años, 16. Y de golpe estaba mirando este libro, que después vamos a hablar de él. Me lo habían regalado en Miami el 2 de agosto de ese mismo año. Me lo regaló el protagonista de esta foto. Después vamos a hablar de eso. Yo quería iniciar este programa hablando de la hipocresía. Un día dije que iba a hablar de las tradiciones y después me arrepentí porque yo me pregunto, cuando no hay lealtades, ¿hay traiciones? ¿A mí me puede traicionar alguien que nunca me fue leal? No, porque nunca me fue leal. Cuando uno hace estos embrollos políticos de alianza, coaliciones, acercamientos, separaciones, no debe pedir lealtades porque la lealtad es un bien indivisible. Y es de ida y vuelta, es recíproco. Yo no puedo ser leal a alguien que no me es leal a mí. Y las lealtades en política son el arte de lo posible, como decían que la política era el arte de lo posible. Yo digo que las lealtades en política también son el arte de lo posible y se transforman en imposible. Si no, no podríamos ver que todos los días alguien cruza una vereda, vuelve de esa vereda. Yo lo escuchaba a Kunkel hablando de que él nunca fue kirchnerista y reflexioné para mí y dije, ¿por qué no lo dijiste antes? Hay tantas cosas que tenían que haber dicho antes, pero de pronto uno no debe esperar, no debe tener expectativas en que el camino de los políticos, cuando tienen intereses proselitistas generalmente, sea siempre el mismo y hacia el mismo lugar. Yo decía que nunca cambié de partido político, nunca me afilié a ningún partido político que no fuera el Partido Justicialista y sigo afiliado a él. No conocí otro partido político en mi vida. Y de pronto veo a aquellos que figuraron aquí, allá, en algún lado. Pero frega, se dieron cuenta, entonces vinieron, pero se dieron cuenta y vinieron para acá, después se dan cuenta, van para allá, después se dan cuenta, van para el otro lado. Una cosa es dentro del mismo sector, dentro del mismo panorama. Y bueno, hoy soy de la Juan Domingo, mañana soy de la, no sé, de la Solano Lima y pasado soy, pero siempre dentro del mismo sector. No puedo ser hoy de la Coordinadora Radical y mañana de la Cámpora. Me parece. Bueno, por eso lo de lealtades en política es todo un relativismo. Pero la hipocresía es más grave, porque la hipocresía se va a manejar en cualquier sector del manejo que uno haga de su vida, porque si es un hipócrita lo será siempre. Si es un mentiroso lo será siempre. No es cuestión de que, bueno, me convenció Scioli, voy con Scioli, pero ahora me convenció Massa, voy con Massa, y mañana me convence de Narváez, voy con de Narváez. No es lo mismo. Hipocresía es haber puesto en vilo al país con paros generales, con manifestaciones, con movilizaciones, haciendo caso omiso cualquier reclamo y después aparecen graciosamente, después de una derrota, y lanzan con ampulosidad, como hacen siempre, este gran logro de la sociedad que es elevar el mínimo no imponible. Frega, usted está llamando hipócrita a la presidenta. Yo dije que es hipocresía. Usted póngale el título, el apellido que quiera al nombre propio que yo di. No se puede especular siempre con el tiempo electoral.
sería buenísimo para los argentinos, para todos, que hubiese elecciones cada 3 meses, porque entonces todos los reclamos sociales los irían cumpliendo. Cada 3 meses cumplirían uno. A ver cómo les va. Pero les va a ir mal. Yo diría, les va a ir pésimo. Y como les va a ir pésimo, entonces están viendo cómo hacemos, cómo organizamos. O una transición, o una caída libre, o me voy haciendo ruido, o me voy haciendo escándalo, o me voy como víctima y no como victimario. ¿Cuántas cosas pasan por la cabeza de un dirigente que sabe que pronto se va? Pronto, 2 años es pronto. Para quienes gobernaron 10 años y no resolvieron nada, y ahora quieren resolver por ley, por decreto, por acuerdo, y no saben qué. Por eso hoy trajimos un experto en economía, un doctor en esa ciencia que es tan importante que es la ciencia económica, y aparte un amigo que nos va a contar un poco cómo elabora todo esto. Yo quería volver a este libro, se llama Guerrero de las Sombras. Fue muy polémico lo mío con esta persona, con esta figura que está acá, teniendo de un brazo a la derecha, yo lo veo, usted lo va a ver a la izquierda, del Che Guevara. Mi relación con Félix Rodríguez Mendigutia, que es el hombre, agente de la CIA, cubano exiliado, que le tocó, en suerte o en desgracia, dar la orden para ejecutar a Ernesto Che Guevara. Ahí está en un reportaje que yo le hiciera en su casa en Miami, cuando me regala este libro, que lo tengo en la mano ahí, donde él explica su historia, no solamente con el Che Guevara, porque dice héroe anónimo de la CIA de cientos de batallas desconocidas. Es un agente de la CIA que asume que fue un agente de la CIA, que asume que estuvo en Vietnam, que estuvo en Angola, que estuvo en Bolivia y que tuvo como misión, porque la orden del presidente boliviano, Barrientos, después de un juicio sumarísimo, era fusilar a Ernesto Guevara y que no que se lo llevaran vivo, como quería la CIA, y entonces él dijo una frase: a un cubano lo va a fusilar un cubano y no un boliviano, aunque el fusilado no era cubano, era argentino. Un argentino sui generis, porque acá en Argentina políticamente no hizo nada, ni siquiera subversivamente hizo nada. ¿Por qué muestro este libro? Porque en pocos programas vamos a hacer un enlace con Miami y vamos a hablar en directo con Félix Rodríguez. Porque los mitos son mitos, pero la historia es una. Aquí se lo ve a, teóricamente, un héroe de la resistencia americana contra la opresión, de la defensa de los derechos humanos, de los derechos humanos que no le dio a los cubanos que mató cuando bajaba de Sierra Maestra. Porque se calcula que más de 2.000 cubanos que se oponían a la llegada de Fidel Castro fueron pasados por las armas por el grupo que conducía a Ernesto Che Guevara. Pero usted lo ve acá abandonado, traicionado por Rusia, por la Unión Soviética, traicionado por Fidel Castro, traicionado por el Partido Comunista Boliviano, abandonado en el medio de la selva, en un lugar donde casi no se hablaba el español o el castellano, como lo quiera decir, y donde él hablaba de reforma agraria, y justamente Barrientos había repartido las tierras entre los indígenas, y los indígenas dijeron, pero nos viene a sacar las tierras a nosotros. Hoy son actualmente los cocaleros. Entonces, mal ubicado el lugar para la revolución, mal ubicado el momento, sin apoyo de ningún tipo, sin ninguna cobertura, porque en ese tiempo existía el Partido Comunista Internacional, o sea, todos los partidos comunistas de todo el mundo dependían de la Unión Soviética. Si él se había peleado con la Unión Soviética, que había pedido su cabeza, mal lo podía ayudar el Partido Comunista Boliviano. Todo esto lo vamos a hablar con Félix Rodríguez por enlace en uno de los próximos programas que tengamos, no sabemos exactamente la fecha, para que él nos cuente por lo menos la historia del hombre que fue protagonista definitivo y final de la vida de Ernesto Che Guevara.
del cual yo, y lo digo, y me banco decirlo, y asumo toda la responsabilidad, no lo acepto como un héroe latinoamericano. No lo acepto al lado de las grandes figuras de América, especialmente de General Perón. Porque si el Che Guevara hubiese vivido en la Argentina, hubiese sido antiperonista. Era antiperonista. Nunca habló con Evita, nunca apoyó el peronismo y nunca fue parte de la Revolución Nacional y Popular Argentina. Pero bueno, yo, personalmente, y tengo derecho a los 67 años, ¿que me va a quitar el derecho? Para mí no es un héroe, ni un símbolo, ni nada por el estilo. Fue un hombre que intentó algo, que terminó con 40 y pico de años de esclavitud de los cubanos, sin derechos, sin posibilidades de nada, y viviendo en una situación muy buena para los turistas, pero no para ellos. Me hago responsable de lo que acabo de decir. Y así me hago responsable, Fabián, también de lo que vas a decir vos en este programa. Yo quiero que me cuentes, nos salvamos, no pagamos más ganancias, está todo fenómeno. No, buenas noches, Horacio. Lo primero que tenemos que aclarar específicamente, estamos ante la suba de un mínimo no imponible de ganancias como nunca se hizo en los últimos 40 años en el país. ¿Por qué como nunca se hizo? Siempre se discriminó entre lo que es solteros y familia tipo. Esta vuelta se elevó el mínimo no imponible en forma unilateral y en las dos categorías exactamente al mismo monto. Primero, suponer que un soltero propone o tiene los mismos gastos que una familia tipo, ya estamos mal. Segundo, seguimos cometiendo los mismos errores de hace 6 u 8 años a esta fecha. Declaramos la suba del mínimo no imponible específicamente sobre el salario bruto. ¿Cuál es el error? El decreto reglamentario del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, que es el que paga específicamente el asalariado o el trabajador, más fácil, se trabaja sobre lo que se cobra de bolsillo, percibido. Primer punto de discordia, que puede tener un correlato en lo judicial. Cualquier trabajador que vaya a la justicia con el decreto reglamentario de ganancias y vaya con el mínimo no imponible de 15.000 bruto, le puede ganar al Estado Nacional una batalla judicial, inclusive hasta retroactiva. Cuando hablamos de 15.000 bruto estamos hablando de 12.000 pesos de bolsillos aproximadamente. Aquel que cobre 11.500 no va a pagar ganancias y aquel que cobre 12.200 va a pagar de acuerdo todavía inclusive a la tabla de machinea. Estamos hablando 1999, 2000. Sabíamos que el sistema de impuesto a las ganancias con esa tabla era mucho más coercitivo de la libertad de consumo. El problema que tenemos no es ni consumo y la inflación sobre todo se libera a partir de la falta de inversión. Ahora, claro, porque hay que explicar esto. Yo te lo voy a decir a grosso modo, sí, como se dice habitualmente. Si vos, para ganar 12.100 tendrías que estar por el tope que pusieron hoy. Exacto. O sea, si vos ganas 200 pesos en bruto más que 15.000 pesos, ya pagas ganancias. Ya pagas ganancias. 50 pesos más que el bruto. Ya pagas ganancias. O sea... En el caso más extremo, pasaste por 2 pesos y pagás ganancias. Entendamos que el mínimo no imponible se subió el año pasado a los topes anteriores, que eran 8.000 y 10.700, 11.000. ¿Pero eran de bolsillo o bruto también? Siempre bruto. Los últimos 8 años se viene manejando el mismo esquema. Pero hacía del 2010 que no se tocaba. Con las correcciones del 2010 al 2012 específicamente, correspondía llevarlo a estos valores que están hoy. En realidad 11 y 15.000, que no es la propuesta que están tirando toda la oposición al Congreso, no un solo partido.
cada uno con sus idas y vueltas, pero O sea, esto necesita una ley, porque no se puede hacer reformas impositivas que no pasen por el Congreso. lo que es el mínimo no imponible está específicamente el Poder Ejecutivo facultado a los efectos de modificarlo. Todo lo que sea ley impositiva para generación de impuestos o eliminación corresponde desde lo que marca la Constitución Nacional, que sea específicamente el Congreso quien lo dicte. Artículo 99 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, para trabajar una reforma impositiva o tributaria del sistema en completitud, tendríamos que estar específicamente mandando una ley al Congreso de reforma tributaria total. Porque hacer un impuesto o tratar en una ley un solo impuesto es seguir poniendo parches. Esto es asumir un poco que realmente hubo un gran proceso inflacionario en Argentina, por eso aumentaron tanto los sueldos. Y si nosotros calculamos que estamos en 11.000 y de 11.000 nos vamos a 15.000, estás hablando 4.000 sobre 11.000 pesos, estamos hablando de un 35%. Que no puedo decir es la inflación que tira la parte oficial, pero tampoco es la que tira inclusive los índices denominados Congreso. Estaría por encima. Estaría por encima, pero también podemos entender que es para rellenar el vacío de esos 2 años no incrementados. Pero eso estamos hablando en casados. Soltero viene desde 8.000 a 15.000, es un 100%, casi. Estamos hablando de un 80-85%. Ahora, ¿no es desproporcionado igualar? Para mí es muy desproporcionado. Vuelvo a repetir, el soltero no tiene los mismos tipos de gastos ni mismo tipo de consumo que tiene una familia tipo. O sea, un matrimonio con 2 hijos, que es el tope del casado. Claro, a mí me parece que cuando se toman medidas en caliente, medidas en base a la coyuntura, en base al traspié que tuve, a ver cómo lo arreglo. Primero fue lo de la seguridad. ¿Cómo podés pensar vos que después de 10 años van a hacer un plan nacional de seguridad? ¿Por qué no lo hicieron cuando empezaron? ¿Tuvieron que esperar 10 años para darse cuenta que había inseguridad? En lo particular no creo que sean medidas atinadas. Sí, aumentar el número de gendarmes. Aumentar el número de gendarmes no significa más seguridad. Claro, vos aumentás el número de gendarmes, pero se te escapan 13 presos de la cárcel. Estamos hablando de un esquema de saturación, pero la saturación que uno ejerce en una zona, acá no tenemos un número de gendarmes infinitos. Claro, lo sacás de un lado para poner en Exacto, otro. hay una zona que queda vacía. Y ¿Y tenemos no será la zona que necesitan algunos que quede vacía? Eso ya es un tema particularmente de quién se encarga de establecer el plan. ¿Qué es la gendarmería? La gendarmería es el cuidado de las fronteras. Es una fuerza de seguridad interior y fronteras. ¿Para el cuidado de las fronteras? Exactamente. No tiene el carácter de policía federal. Claro, o sea, ¿qué cuidar? ¿Las fronteras entre Vicente López y San Isidro? No, están cuidando las fronteras entre Vicente López y Capital Federal. Claro. Yo no entiendo cómo no se puede encontrar una manera de hacer una fuerza policial eficiente sin necesidad de recurrir a tropas que están preparadas para otra cosa. En lo particular, lo que yo creo con respecto a eso, si bien no es mi tema específicamente, ya es un tema muy personal, todo lo que es gendarmería, prefectura y policía federal deberían estar específicamente en delitos complejos. Sí, claro. Para los temas de todos los días, seguridad diaria, tendría que estar fuerzas específicas de la jurisdicción. Puede ser una fuerza provincial o una fuerza municipal. Ahora, algunas cosas, no después todas. que Massa lanzó el hecho de las policías de los distritos, Comunales. las comunales, de los jueces del lugar, de los fiscales del lugar, ahora aparece el candidato del Frente para la Victoria diciendo lo mismo. Y se nota que hay, o no tienen ideas, o son demasiado buenas las otras.
Pero el tema no pasa por ahí, sino que pasa específicamente por el hecho de, lo podrían haber hecho antes tranquilamente y no llegar a estos niveles, pero eso ya es puramente una apreciación. Expertos en seguridad hay, a los cuales habría que remitirse en un tema de este tipo. A mí, yo te voy a decir algo que parece muy duro y muy grotesco. A mí me da mucha pena que malgasten un hombre como Insaurralde, que parece una buena persona aparte, que debe haber hecho una buena gestión en su municipio, porque llevándolo por descarte, porque no aparecía otro, porque, es decir, la política no se maneja así, se va creciendo, se va armando la estructura. Realmente es penoso lo que pasa en la provincia de Buenos Aires a nivel político, pero sobre todo eso, el gobierno nacional presiona a la provincia de Buenos Aires por lo económico, no cumpliendo con lo que le obliga la Constitución, no dándole a la provincia lo que le corresponde. En cuanto específicamente no dar lo que corresponde, estamos hablando de un tema de ley de coparticipación federal. Claro. La ley de coparticipación, la última vigente, inclusive hasta hoy nuestros días, es de 1988. Después se hicieron distintos pactos y con la Constitución del 94 se estableció un periodo de 2 años para una nueva ley de coparticipación. Hubo proyectos. Por ejemplo, en el 2006, yo, anteriormente a editar y publicar el libro de Impuestos Nacionales y su distribución, la primera edición, he presentado inclusive un proyecto de ley de coparticipación, el cual fue directamente tirado abajo desde la Comisión de Coparticipación del Senado, en el cual se establecía un nuevo esquema con otros tipos de distribuciones y una distribución nominal de 36-37% promedio. Aquel fondo de reparación histórica para el conurbano bonaerense, que se estableció en la década del 90, ¿estaba asistido por algo legal? ¿Era una norma necesaria? ¿Era un cumplimiento que no se había hecho? En lo particular, el Fondo de Reparación Histórica no es ni más ni menos que un parche para no hacer la coparticipación. Inclusive fue anterior a la Asamblea Constituyente del 94. Claro. Entonces, una vez que se establece la coparticipación y la nueva ley que tiene que salir por consenso en el Senado, en la Asamblea Legislativa y ser aprobada por las distintas legislaturas, el Fondo de Reparación debería desaparecer. Pero como no hay una nueva ley de coparticipación, hoy tiene más vigencia que antes. Tenemos un problema de que la coparticipación viene desde 1931-32 generada, y únicamente para provincias, o sea que en ese momento eran 7 provincias, el resto eran todos territorios nacionales. Claro. Y sufrieron entre 9 y 10 modificaciones en los periodos inflacionarios específicamente. Hoy tenemos una coparticipación de 75-25 a favor de Nación. Nominal. Real, estamos hablando 82-18. Pero pagamos el fútbol para todos con eso, si no, ¿cómo hacemos? En lo particular, con referencia a esos temas, yo creo que habría que sacar un proyecto de ley, específicamente el que sea, no digo el que sea, sino que sea un proyecto de ley cualquiera, sino el partido que sea, mediante la cual la estructura de subsidios sea analizada por sector con referencia en la SIGEN y que todo subsidio mayor a 500.000 pesos tiene que ser auditado y controlado por la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué? Porque la AGN corresponde al Congreso, no corresponde al Poder Ejecutivo, exactamente. Y la SIGEN la maneja el gobierno. Fabián, te agradezco yo, te quiero regalar el libro que escribí, como hice con todos los invitados que no lo tenían. Muchas gracias. Y ya vamos a volver a hablar sobre economía y sobre... Ahora te lo digo. Y sobre todo esto que está apareciendo como manotazo de abogado para ver si pueden vencer a Massa. Todo contra Massa. Yo creo que si uno tiene una estrategia de trabajo serio, no sale faltando 20 días o un mes para una elección. Obviamente, porque la gente no es tonta. Yo me estoy despidiendo nuevamente con ustedes. Me quería tomar estos 3 minutos que me marcan
porque no quiero que queden dudas de lo que expliqué sobre el libro de Félix Rodríguez, sobre Ernesto Che Guevara. Yo solamente soy un comunicador que presento en sociedad, en la Argentina, que creo que nadie lo ha podido hacer, al hombre que le tocó el momento histórico de ordenar el fusilamiento de Che Guevara. De ordenarlo no, de conducirlo, porque el orden fue del presidente boliviano. No dije que está bien ni que está mal. No creo que se deba fusilar a nadie, pero creo que en alguna forma la contingencia que han pasado muchos hombres en virtud a esta famosa revolución cubana de su propia isla, emigrados y en el destierro, los llevó a, yo diría, una obsesión, y creo que en este caso Félix Rodríguez tenía la obsesión de capturar al Che Guevara, porque lo acusaba de haber cometido muchas muertes de su propia familia. Reitero, la verdad es la única realidad. Ernesto Che Guevara fue fusilado por un sargento por orden del comandante Félix Rodríguez de la CIA. Después te dirá, está bien, está mal, fue bueno, fue malo. Lo que sí le digo, que el Che Guevara no hubiese sido nunca peronista. ¿Por qué? Porque el peronismo era una revolución en paz, sin sangre. La sangre la aportó el peronismo. Nunca fue el victimario, siempre fue la víctima. Y en cuanto a lo que ha ocurrido en estas últimas horas en la Argentina, yo lamento que haya que llegar a un extremo de perder una elección para tomar medidas que la población necesita, que la gente necesita. Porque la Argentina es un país rico, con mucha gente pobre. Y eso es casi una falacia. Hay muchos países pobres del mundo que tienen un mejor nivel de vida. Y yo creo que es una grosería compararnos con Australia y con Canadá. Y le voy a decir por qué una grosería. Porque el Producto Bruto por cápita que tienen esos países que crecieron, que decrecieron, que perdieron, es tan distinto al argentino, es mucho más alto que el que está en la Argentina, que contradice cualquier cosa que el gobierno quiere instalar. Reitero, la hipocresía no es el mejor camino para comunicarse. Nos vamos, el próximo miércoles a la 1 de la mañana nuevamente estaremos con ustedes y les recuerdo a la gente de Canal 7 que pasaron 16 años del día que me despedí de ellos, pero ni ellos se olvidaron de mí ni yo de ellos. Gracias.